Bueno, queridos estudiantes, comenzamos nuestra clase número 3, la penúltima clase del año, con nostalgia y emoción lo digo porque hemos llegado muy lejos y estoy muy orgullosa, donde vamos a repasar una serie de cosas que ya hemos visto antes, pero lo importante ahora que ya las conocemos es que podamos ir ejercitando, analizando y poniendo en práctica ya en nuestra función de ciudadanos y ciudadanas. A eso apuntamos hoy en particular. Normas del aula que tenemos que tener en mente, como siempre, es silenciar los micrófonos cuando se conecten, encender la cámara. Agradezco a quienes tengan la cámara encendida. Me falta la foto del Vicente porque yo soy tan mala con las caras que estaría buena una fotito ahí. Y también, cuando estemos conversando, ¿cierto?, haciendo alguna actividad, siempre respetar los turnos de habla, los espacios de diálogo y las opiniones de los demás. Todos pensamos distinto, este es un espacio en donde precisamente queremos eso, que podamos conversar con tranquilidad y con confianza. Bueno, estamos en estudios sociales y estamos en la unidad de la conformación del escenario internacional durante la mitad del siglo XX, que ya es como... nos tocó al final, como que estuvimos un año súper eterno con una unidad, pero ya ahora nos tocó el cambio. Y hoy en particular vamos a hablar nuevamente sobre los derechos fundamentales y la Constitución. Yo sé que ya conocemos ambos conceptos, así que la idea es que ahora vayamos mencionando, ¿cierto?, lo que hemos aprendido y vayamos, tal como decía adelante, ejercitando con algunos casos que vamos a ir resolviendo en la clase. Y el objetivo en particular de hoy es analizar los derechos fundamentales presentes en nuestra Constitución actual, considerando que en un tiempito más ya vamos a tener una nueva Constitución, así que hay que aprovechar de analizar esta Constitución para ver qué queremos para la siguiente. Profesores presentes, como siempre, la profesora Yaraví nos acompaña, el profesor Vicente y quien les habla, la profesora Fernanda Ávila, y estamos a 4 de noviembre. No sé cómo llegamos a esto, pero estamos en noviembre. Así es, 4 de noviembre. Ya, queridos estudiantes, para comenzar, para motivar y para que podamos reflexionar también, vamos a ver este video que se llama Chile despertó, que tiene mucha relación con lo que ha vivido nuestro país durante este último año, principalmente. Así que démosle play. Dígame si se escucha, hágame un dedito. Ah, verdad. Video es de hace un año atrás. El día 25 de octubre del año 2019 se produjo la marcha más grande de las marchas, la madre de las marchas que le dicen. Esta marcha fue al viernes siguiente del estallido social.
juntó acá solamente en la región metropolitana a más de 1.200.000 personas. Y se dice que con todas las marchas que se realizaron en todo Chile, se juntó a más de 1,5 millones de personas marchando por los cambios, ¿no es cierto? Por eso el video dice Chile cambió, Chile despertó. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Qué sensación les deja el video? Vamos a preguntarle a nuestros estudiantes que están aquí, a Facu, a Teo y a Vicente. ¿Qué sensación les deja este video? Facundo. Bueno, a mí en lo particular, que como que por fin, gracias a la juventud, despertó el país, como que se cansó de venir con una de 30 años atrás y poder salir y que bueno, que los estudiantes hicieron, que los jóvenes más que nada hicieron como que el país saliera a dar una lucha o a decir, bueno, paren esto, que ya no va más. Super, Teo. Ya, bueno, a mí me deja una sensación principalmente de una esperanza, siembra una esperanza, como decía el compañero Facundo, de los jóvenes que cansados de ver a sus padres que salen a las 7 de la mañana, llegan a las 6, 7 de la noche y apuradamente a fin de mes para parar la olla, si es que se llega, pagando un arriendo, pagando un estudio, pensando que tienen que pagarle la universidad. Entonces deja una sensación de una súper esperanza a futuro que sea mejor. Súper, gracias Teo. Vicente, no sé si quiere compartir alguna reflexión que está ahí con nosotros ahora. Está con su cámara apagada, pero... No. Que se nos cayó. A verlo. El internet caído, el Vicente creo que fue hace un Sí, rato. está con problemas con su internet. Ya, Vicente, no te preocupes. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué opinan sobre las manifestaciones que aparecen en el video? ¿Cómo las consideran? ¿Son positivas? ¿Son pacíficas? ¿Son válidas? ¿Cómo creen ustedes que son, en este caso, en qué opinión les merece este tipo de manifestación en particular, este tipo de marchas? Bueno, de mi parte lo veo, el 80% se ve bien, el 20% que sea de vandalismo. Pero ¿qué pasa? Ya. Que dentro del vandalismo es la forma que no, como que decir, no delinquiendo, pero yo creo que haciendo desmales es la única forma que te pueden escuchar. Porque si va una persona a pararse al frente de la moneda, a gritar, a pedir algo, ¿qué pasa? Que te sacan esposado y te llevan a un retén a mancharte tus papeles. Entonces, la voz del pueblo como que no la escuchan, como que minoría. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Hacer desmales para que pueda ser escuchado, para llamar la atención. Ya. Facu, ¿tú estás de acuerdo con lo que es el tema? Yo sí, puedo decir que sí, porque en realidad yo vi una vuelta, o sea, a mí no me tocó vivirlo porque yo estaba en Argentina cuando fue el estallido. Ajá. Y por lo que muestran las redes sociales y eso, salió incluso en un noticiero, creo, de un señor que decía, es la única forma que tenemos de protestar haciendo manifestaciones, o sea, en contra, como vandalismo entre comillas, para que nos puedan, o sea, podamos llamar la atención. Porque si uno, como decía Teo, si uno va a cualquier lado, no sé, a reclamar por una mínima cosa, no te dan bola, no, venga otro día que le avisamos, lo llamamos y... Claro. Bueno, a mí en lo particular el otro día me pasó en Ripley. Me tuve que casi pelear para que me aumentaran el cupo en mi tarjeta. Es como súper tonta el pensamiento que tienen respecto a tener que llamar la atención de otra forma para que te den una solución. Ok. También hay mucha burocracia acá en el país y eso también afecta mucho que se solucionen rápidamente los problemas. Ese es un tema también y que se da sobre todo con todo esto de los extranjeros. A los extranjeros los demoran demasiado y les hacen tener demasiados papeles, ir a un lugar, ir a otro, y eso de verdad que también como que agobia no tener un proceso rápido de ese tipo de cosas.
Como, vaya a esta oficina a sacar tal cosa para que pueda ir a la otra oficina Sí. a sacar el otro papel. Exacto. A mi mamá le pasó con el carnet, porque mi mamá tiene la visa definitiva, ya tiene acá en Chile todo. Y el otro día fue a sacar el carnet y le dijeron, no, tiene que ir a tal lado a buscar ese papel y después venga. Mira, Exacto. Y Todavía, teniendo visa, todavía se piden papeles tan locos acá en Chile como sí. el certificado de soltería, por ejemplo. Así como, mira, po. eso, hasta eso ya yo lo encuentro ya como es como el colmo, pero bueno. La otra pregunta era, ¿qué te parecen que los acontecimientos ocurridos desde el estallido social si fueron apropiados? Y por lo que ustedes han dicho, es como que, sí, pues era como la forma de hacerlo, porque finalmente si, como se venían reclamando, como dicen ustedes, por tantos años, 30 años, dijo Facu, ¿no es cierto?, que se venían pidiendo que se cambiaran las cosas, que se mejoraran las cosas, etcétera, que tuvo que llegar un momento que todo explotara para que nos tomaran en cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ya de lo que ustedes dijeron anteriormente, podemos sacar en conclusión que efectivamente fueron los apropiados porque era el momento, tal vez. Claro. ¿Ya? No era como otra cosa. Y nos queda una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se relaciona el video que vimos con los derechos humanos? Que hemos estado hablando tanto durante estas clasecitas. Vuelvo. Ahí sí, perdón. No se preocupe, profe Fernanda. ¿Creen ustedes que lo que vimos en el video tiene alguna relación con los derechos humanos? Derecho a ser feliz, pienso yo, porque ahí se ve que están... Yo, o sea, igual todos sabemos lo que pasó tras cámara, vendría siendo, pero en el video se muestra como que están todos protestando de una forma... ¿El Ya. derecho a protestar puede ser o no? Eso, ese es un Sí. derecho, ¿no es A cierto? Muy bien. manifestarse, ahí está. Ahí El derecho está, a muy bien, Facu. El derecho a manifestarse. Hola, Mayra, ¿cómo estás? Hola, profe. Hola, niña. El Hola, derecho a manifestarse, ¿no es cierto? Ese es efectivamente un derecho que tenemos todos los ciudadanos. El derecho a manifestarnos, a que, como decía Teo, te puedas parar delante de una moneda con un cartel a gritar, a decir, estoy molesto por esto, y que no te esposen ni te lleven detenido, ¿no es cierto? Eso es un derecho que lo hacemos siempre y cuando, obviamente, no, claro, sin que haya represión, pero para eso también no hay que hacer como cosas como cortar el tránsito, por ejemplo, no, tenemos que hacerlo de forma pacífica. ¿Alguien más que tenga alguna opinión de cómo se relaciona este video con los derechos humanos? Claro que se relacionan y mucho, porque está demostrando que queremos parar con esa violación, con esa mala atención que tenemos, se puede decir en general, porque es en general. Porque yo creo que si nos ponemos a nombrar, esto es bueno, yo creo que de 100 habrá 1 o 2, no sé, pero tiene mucho que ver con los derechos humanos. Exacto. El pueblo está exigiendo que nos respeten nuestros derechos. Exactamente, Eso porque no veamos los derechos humanos solamente como el asesinar a alguien, ¿no es cierto?, o el matar a alguien, sino que recordemos que los derechos humanos tienen muchas categorías y que dentro de ellos está el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la educación, los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, hasta los derechos de los animales y la naturaleza están metidos dentro de esto. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, recordemos que es en general. Y obviamente en el video veíamos que los carteles y las personas que estaban ahí se estaban manifestando por muchos de estos derechos. Por lo tanto, obviamente se relaciona uno con otro. Ahí sí lo... Tengo que acotar, Diga. tengo que acotar algo, que lo que estamos haciendo ahora, imagínense nosotros que tenemos clase virtual, que por ejemplo debiese de haber habido de parte del Estado algo para que el internet llegara a todos los hogares sin costo elevado, y si, por ejemplo, las empresas que si no pagaste, mañana te cortan, ellos no tienen nada que decir, si tienes o no. Entonces también es un derecho ese que se debería de haber hecho ahora, en tiempos de pandemia, que todos los queremos estudiar o sea, nadie se le puede a lo que pasa ahorita con el compañero Vicente, que tiene malo su internet. Entonces, eso también, pues, imagínense. Exacto. O varios compañeros que de repente no pueden venir a la clase y no tienen internet para poder ver la clase grabada. Por ejemplo, claro. Y quieren hacerlo y no pueden. Entonces, hay también, claro, súper bien, Teo, porque sí, de hecho, absolutamente. dentro de las generaciones de derechos humanos, se supone que ahora estamos en una cuarta generación que tiene relación precisamente con los derechos digitales, como el tener acceso a internet, que es como que
básicamente, es básico ahora, así como tener internet. Debería ser buenos comentarios. Piensen ustedes, sí, piensen ustedes que si no hubiéramos tenido esta oportunidad en este tiempo de pandemia, simple y llanamente no hubiéramos sabido de nadie durante todo este tiempo, o sea, hubiéramos estado absolutamente aislados. Por lo tanto, este bien de consumo en este momento que es el Internet pasa a transformarse en un derecho para todos. Todos deberíamos tener acceso. Y es ahí donde las compañías, por ejemplo, tienen que también ver de no cobrar cargos excesivos, ¿no es cierto?, por el Internet, de mantener su red en buen estado para que no se caiga permanentemente, por ejemplo. Son como hartas cosas las que vienen de la mano con relación a eso. Para ellos fue un negocio esto. Sí. Esta preguntita quedó pendiente para la reflexión de la clase anterior, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer para que la Constitución, o esta nueva Constitución que vamos a tener ahora, tenga un rol más democrático? ¿Qué sugieren ustedes que debería pasar en este proceso constituyente que vamos a llevar a cabo ya a partir de abril del próximo año, cuando elijamos, ¿no es cierto?, a nuestros convencionistas? ¿Qué podemos hacer para que sea democrática, para que no sean imposiciones, sino que sea algo consensuado, para que sea algo votado, que sea por la mayoría, no solamente por unos cuantos? ¿Cómo podemos hacer? ¿A quién se le ocurre algo por ahí? Bueno, principalmente todos, depende de todos que salgan a sufragar como lo hicimos para que se apruebe la Constitución, o ese es un punto. Lo otro, saber bien a las personas que vamos a elegir, para que respeten lo que se están ganando democráticamente, que cumplan con. Súper importante. Esas son dos, y para que, bueno, y para el estudio y la salud sean mejores, muchas cosas más. Después doy el paso a otro compañero. Súper bien, Teo. Que no pase lo que estábamos hablando delante con Biden y Trump, ¿cierto? Que al final es como elegir lo menos malo. Ahora exacto. Tenemos la oportunidad de elegir lo que queremos elegir. O sea, es una oportunidad que no se da siempre. Tenemos que aprovecharla. Sí, es verdad, y tenemos que darnos cuenta de las cosas que son realmente importantes para la ciudadanía. Por ejemplo, el tema del agua. El tema del agua es sumamente importante. De hecho, los votos, el apruebo ganó con mayor cantidad de votos justamente en las zonas de sacrificio, en donde hay temas, ¿no es cierto?, de contaminación y donde hay temas de escasez de agua. Y esa es una señal de que los habitantes de esas zonas están dando un grito de auxilio, de por favor ayúdennos, ¿no es cierto?, de que necesitamos que en nuestro territorio se tomen en cuenta nuestros problemas. Por lo tanto, por ejemplo, el tema del agua, el tema de la contaminación, del rescate, ¿no es cierto?, de los recursos naturales, que sean en un desarrollo sostenible, el tema también de las pensiones, por ejemplo, que son temas súper sensibles para todos, el tema de la educación, el tema de la salud, que dejemos de tener esta salud privada y pública que son diametralmente opuestas. Son temas que nosotros como ciudadanos debemos exigir a nuestros constituyentes que sean tomados en cuenta en la nueva Constitución. Sí. Tenemos la oportunidad, hay que aprovecharla. Así es, hay que aprovecharla todo el rato. Y tal como dice el Teo, ir a votar, seguir participando, que estamos seguir participando. Así es. ¿Quedan como 3 más o no? Nos quedan varios todavía. Sí. Nos queda elegir a los constituyentes y después nos queda votar la nueva Constitución. Y además de eso, entre medio, tenemos elecciones de alcaldes, de gobernadores, de presidentes, de core, de diputados, senadores, como muchas cosas entre medio. Así que hay que tener un calendario bastante apretado. Pero no importa, hay que hacerlo. Sí, de todas maneras. Hay que buscar el cambio. Sí, aquí tenemos una diapo que vamos a recordar un poquito de lo primero que hablamos de los derechos humanos, de hecho la fase anterior. Recuerden que nuestros derechos fundamentales están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1948, todo esto después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, donde la verdad es que los ciudadanos de todos los países participantes estaban devastados, ciudades devastadas,
tuvimos la lamentable situación de las bombas atómicas en Japón, y que hacen que se reúnan los países en la ONU y que piensen y se den cuenta que realmente no se puede seguir escalando en ese tipo de conflictos, y deciden sacar esta declaración como de unidad, ¿no es cierto?, en donde se establecen estos derechos humanos, que son imprescriptibles. Esto quiere decir que no caducan, ya tú vas a tener tus derechos desde que naces hasta que mueres, y así las generaciones sucesivas. Son inalienables, es decir, que no te los pueden quitar, ya son tuyos por siempre. Son universales, que es para todos los seres humanos, independiente de su raza, de su sexo, de su religión, del lugar donde vivan, de sus recursos económicos, etcétera. Y son irrenunciables. Ya nosotros no podemos renunciar a ellos por voluntad propia. No es que podamos decir, ay, yo no quiero tener derecho a la salud, voy a pagarme mi propia. No, yo estoy dentro de. Cuando hablan de la salud en general, por ejemplo, me consideran. Yo no puedo renunciar voluntariamente a mi derecho a la vida, a mi derecho a la salud, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Ahí está. Ya. Bueno, y tal como están los derechos que se consagran de manera internacional, en Chile también tenemos nuestros derechos humanos que están en nuestra... Perdón, se activó el computador, se volvió medio loco. Ahora sí. Que están consagrados en la Constitución a través de artículos. De hecho, el artículo 5, como vemos en la diapositiva, dice que existe el deber de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Un ejemplo de esos derechos es, por ejemplo, lo que es el acuerdo al que firma Chile con la OIT, el convenio 169 de la OIT, donde tienen el deber de, en el fondo, si no me equivoco, respetar y proteger a los dirigentes sociales también. Entonces, muchas veces no pasa eso, muchas veces el mismo Estado es el que no ejerce estos derechos, ojo. Ahí hay una tensión, porque uno se pregunta, oye, pero si el Estado dice que estos son los derechos, ¿por qué el Estado no lo está ejerciendo? Entonces yo igual debería tener la libertad de no hacerlo, si quien me da el ejemplo no lo hace. Pero ahí es cuando nosotros, en vez de seguir esa lógica, pensamos, no, nosotros tenemos que hacer que el Estado respete esos derechos. En el fondo, ser fiscalizadores del cumplimiento de los derechos que tenemos estipulados en nuestra Constitución. Como vemos, dice que la Constitución chilena, en su artículo 19 y sus 26 numerales, asegura a todas las personas una serie de derechos. Derecho a la vida, a la libertad de conciencia, en el fondo que nosotros podemos pensar lo que queremos mientras respetemos el espacio del otro también. O sea, aquí nadie te puede juzgar por cómo tú piensas, ni por quién votas. Yo no puedo juzgar a uno de ustedes por votar rechazo. ¿Ya? Yo tengo que llegar, en el fondo, podemos conversar y plantear nuestras posturas, pero yo no tengo por qué enojarme por lo otro. El 9º, por ejemplo, que dice el derecho a la protección de la salud. Y ahí nosotros nos vamos preguntando, ¿estas cosas se van cumpliendo? ¿Existe igualdad ante la ley? ¿Existe el derecho a la libertad personal y a la seguridad también? Nosotros nos preguntamos, ¿hay seguridad propiamente tal? Y derecho a la educación también nos preguntamos. Lo que debatíamos antes, el acceso a Internet es parte de la composición del derecho a la educación. Porque para poder tener un derecho a la educación, los derechos se componen de aspectos de la vida que nos permiten ejercerlos bien. ¿Ya? Hay cosas que uno va teniendo para poder tener ese derecho como tal. El derecho a la vida y a la integridad. Bueno, yo para tener derecho a la vida y la integridad tengo que tener un entorno, por ejemplo, libre de contaminación también. Que esté limpio, que tenga agua. Yo no puedo ir a un lugar donde no hay agua. Y esas cosas las tiene que garantizar el Estado cuando nosotros hacemos como este pacto de vivir en este lugar a cambio de estas reglas. ¿Ya? Porque eso es lo que uno hace. En otras palabras. ¿Ya? Igualdad ante la ley, Martín Larraín, por ejemplo. Ahí no hay igualdad ante la ley. Hay una persona que puede hacer lo que quiera. Cuéntale, ¿quién es Martín Larraín por si no se acuerdan? ¿Saben quién es Martín Larraín? ¿Sí? El hijo de este señor. Es el hijo de un presidente de un partido, de una persona bastante poderosa que burló la ley así como quiso. En el fondo, soborno jueces, soborno a la gente testigo, y aún así, habiendo pruebas de que él sobornó a la gente, no le hicieron nada. Entonces ahí nosotros decimos, bueno, no tenemos toda igualdad ante la ley. Todavía lo niegan, todavía lo niegan. Hace poco leí un párrafo una noticia. Claro, sí, todavía no está juzgado.
pasemos a la siguiente. Espérame, que quiero mostrar algo antes de que pasemos al otro. Que yo aquí ya dejé el link, pero solamente como por si... No sé si estoy compartiendo toda la pantalla o solamente el PowerPoint, no estoy segura. Solo el PowerPoint. Solo el PPT. Sí. Entonces voy a cambiar la vuelvo al tipo. Si quieren averiguar más sobre lo que es esta especie de pacto que uno tiene con el Estado, cuando uno acepta los derechos y lo que te propone, pueden averiguar sobre lo que es el contrato social. Eso es súper importante y súper interesante. De hecho, hay que tenerlo bastante en mente, siempre. No sé si lo habrán visto antes. No, creo que no. ¿No? ¿Contrato qué? Disculpe. Contrato social. Es lo que uno hace con el Estado. Cuando uno accede a vivir en base a las reglas de un en base a las reglas que propone los habitantes de un territorio. Cuando nosotros colectivamente vivimos en Chile, acordamos reglas. En el fondo eso vamos a hacer con la nueva Constitución. Y esas reglas que nosotros acordamos es como un contrato social que hacemos entre todos los ciudadanos. Aceptamos las normas del gobierno y de la sociedad. A cambio, nosotros las respetamos y vivimos en ellas, acorde a ellas. Ese es un contrato social que nosotros hacemos como comunidad y también como persona. Yo como persona accedo a estar en esta comunidad y a tener estas reglas. Yo de acá solamente le quería mostrar, bueno, esto que está acá en el documento es la Constitución, ¿ya? Y es la Constitución del 80, así como la primera edición muy viejita, por eso se ve como amarilla. Y dentro de esta Constitución, si quieren se las puedo mandar para que la vean, pero como decía bien el profesor, en el artículo 19, se van dando cuenta, dice artículo 14, artículo 15, artículo 16, bla, 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 y aquí llegamos a donde dice el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, es decir, lo que tiene que cumplir el Estado con sus ciudadanos y ciudadanas. Y aquí, como bien dice, el artículo 19 dice, tiene que asegurarle a todas las personas una serie de cosas, que eran los ejemplos que veíamos hace un rato, ¿cierto? O sea, los numerales son estos como apartados pequeños que dice, por ejemplo, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad de protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y así tenemos 26 numerales. Es decir, ese artículo en particular está destinado solamente a decir todos los derechos que el Estado tiene que garantizarnos como ciudadanos, por si acaso, por si alguna vez lo quieren leer o dar una vuelta. Por ejemplo, acá en el artículo 4 dice que el respeto a la vida privada, a la protección a la vida privada, dice, y pública, y la honra de las personas y la familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora salió una noticia recién, hace como 3 horas atrás, que el ministro Briones le quiere pedir a las AFPs que le den el listado de los RUT y los montos que retiró cada una de las personas que retiró el primer 10%, por ejemplo. Y esa petición, indican algunos juristas que es inconstitucional, porque nosotros tenemos el derecho a la información privada, a nuestra privacidad, ¿no es cierto? Y en este caso, el gobierno se autorizó, no tiene por qué estar teniendo un registro de cuánto dinero sacaron y quiénes sacaron, ¿no es cierto?, el dinero de esos FEPERS, y finalmente es su dinero y no tienen por qué hacerlo. Entonces, se fijan que muchas de las cosas que ocurren en el país tienen todo que ver con la Constitución, por eso es que es un documento tan importante. ¿Se dan cuenta? Y por eso es que hay que cambiarlo. Por eso es que, exactamente. Dele, profe Vicente. Al tiro, ¿se escucha la alarma, no? No, está muy bien. Es una alarma nomás. Ya. No se preocupe. Bueno, y para que en el fondo los derechos estén bien ejecutados y que nosotros tengamos en el fondo conciencia de que no nos van a estafar con estos derechos, es que existen un montón de recursos e instrumentos que se utilizan para resguardar estos derechos en el fondo. Por ejemplo, existen los recursos de protección. Los recursos de protección es cuando la Corte de Apelaciones ordena medidas necesarias para en el fondo, devolverte tu derecho vulnerado. ¿Ya? Eso también lo podemos hacer como por ejemplo en un juicio, en una demanda. Ahí uno en el fondo busca que la justicia ejerza el derecho sobre tu persona. Yo voy a decir, oye, a mí la municipalidad X no me pagó la indemnización y las cosas que me tenían que pagar. Bueno, yo los demando y exijo que me paguen lo que me corresponde. Entonces ahí yo
busco a través de un mecanismo, que en este caso son los recursos de protección de las fiscalías, de los juicios, de los tribunales, para que hagan valer mis derechos. ¿Ya? Esa es una de las instituciones. Están los recursos de amparo, que también están en este mismo ámbito y buscan asegurar el derecho a la libertad personal y seguridad individual ante un posible arresto ilegal. Aquí también nosotros podemos acceder a la justicia y, en el fondo, constatar lesiones. Por ejemplo, la gente cuando es golpeada por la fuerza policial puede constatar lesiones. Yo digo, se les pasó la mano, por ende, a mí me tienen que, en el fondo, notificar a una fiscal y yo tengo que avisar esto porque no puede volver a ocurrir y si yo quiero no me puedo querellar. ¿Ya? Esos son los recursos de amparo. O por ejemplo, cuando la fiscal Chong, la fiscal que está investigando a Ponce, ¿no? ¿A quién está investigando la fiscal Chong, si no me equivoco? Ay, El caso del carabinero del niño que tiró toda la razón. El caso del al puente. carabinero que tiró al niño del puente Pío Nono para al abajo. puente Pío Nono. Claro, la fiscal en este caso fue amedrentada. Sí. Por algunas personas. Entonces, ahí velan por su seguridad individual y otra de las policías, no creen en la policía de investigaciones, que pone guardaespaldas y seguridad fuera de su casa, porque ahí corre peligro su libertad personal y su seguridad individual. Entonces, vamos a los recursos de amparo. Nuevamente, estos son ejemplos para que nos vayan quedando claros. Y por otro lado, yo les había mencionado, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, y ese convenio, por ejemplo, es parte de los tratados y convenciones internacionales, ¿ya? Cuando nosotros accedemos a convenciones internacionales, la Convención de Ginebra, por ejemplo, o de Nicaragua, etcétera, generalmente llevan los nombres de los lugares donde se realizan. Es cuando nosotros accedemos en el fondo, como a beneficios de participar en el mundo internacional, a cambio de que nosotros tengamos normas mínimas de respeto dentro de la sociedad. O sea, nosotros, por ejemplo, no sé, tenemos que tener protegidos a los dirigentes ambientales, porque saben que la empresa lo amedrenta. Entonces las organizaciones internacionales se juntan, deciden llamar a un congreso, y si los países adscriben, tienen que poner eso en el fondo en su legislación y proteger a estas personas. Nosotros acceder a eso nos genera beneficios de tratados con otros países, de poder participar en organismos internacionales como la ONU, la OEA, la Haya, etc. Entonces, se realiza por conveniencia, pero también por protección. Hay dos cosas súper importantes que siempre tener en cuenta. Bueno, estas instituciones nacionales e internacionales, cuya misión es promover el respeto a los derechos humanos, claro. Además, nuestro país ha firmado una serie de acuerdos y tratados internacionales que son considerados leyes. Para que sepan, Chile es el país que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Entonces, como un país que tiene muchos tratados de libre comercio, también ha adscrito a muchos convenios y ha tratado. Entonces, aquí hay harto que uno puede exigir porque hay harto que se ha firmado. Así es. Por decirlo en otras palabras. Sí. De hecho, hay uno que salió mucho en discusión cuando se estaba en la campaña de la prueba y del rechazo. La gente del rechazo, una de sus campañas decía que a las personas que tenían viviendas, por ejemplo, una segunda vivienda o bienes, se los iban a quitar, por ejemplo, ¿ya? Que esa es como la típica, el típico miedo que le ponen de una constitución que sea más socialista, ¿no es cierto? Tal vez, o más que sea benefactora para todos los ciudadanos. Y eso no puede ser. A ti, si tú tienes una casa en la playa, no pueden ir y no te la pueden quitar. ¿Por qué? Porque Chile tiene firmado un tratado que valida y avala la propiedad privada. Tú puedes tener 50 casas si quieres, si puedes pagarlas y si quieres que tenerlas. Y el Estado no te las tiene por qué quitar, porque son tuyas. Tú lo conseguiste con tu trabajo, con tu dinero, ¿no es cierto?, pagando tus créditos, lo que sea. Por lo tanto, al momento de hacer la Constitución, los constituyentes deben estar apoyados de una gran cantidad de personas que manejen todos estos tratados y que son los que les van a decir, esto se puede y esto no se puede, o este artículo tiene que estar redactado de esta forma para respetar este tratado. Entonces, ahí es súper importante también eso, que, como decía el profesor Vicente, nos protegen en muchos casos de muchas cosas. En ese caso, la Constitución nueva no puede eliminar estos tratados ya firmados, por decirlo. Tenemos que seguir respetando esas cosas que ya están ahí. Exacto, es una psicosis, como dice Teo, y finalmente se da como esta campaña del terror, ¿no es cierto? Así como, no hagas esto porque te va a pasar esto otro. Entonces, finalmente no es así, porque la gente debe informarse y saber que efectivamente no te va a pasar, no tienen por qué hacerlo tampoco.
es súper importante que siempre recordemos de dónde vienen todo esto. O sea, fueron momentos de enfrentamiento en el siglo XX y hacia atrás, donde donde hubo guerras gigantescas, donde hubo golpes de Estado, dictaduras, tortura, violación de los derechos humanos. Entonces, se tuvo que normar la convivencia y el ejercicio del poder en el fondo. Veamos también los tratados y los derechos como limitaciones de la fuerza con la cual yo puedo ejercer el poder, con la cual yo puedo decir como esto es correcto y esto no es correcto. La idea de esto es proteger eso y dar, en el fondo, como protección al diálogo, siempre primar el diálogo por sobre las otras cosas. Quiero acotar que yo le hablé del convenio 169 de la OIT y ese es el que reconoce a los pueblos indígenas. El convenio que protege a los activistas y a la gente que protege al medio ambiente no está firmado y es el acuerdo de escaso. Ahí me equivoqué, que el gobierno no quiso firmar, para dejar en claro. Bueno, en la misma línea de esos acuerdos que les acabo de mencionar, es que Chile tiene tratados internacionales ratificados. Estos tratados internacionales ratificados, por ejemplo, son la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, como dice en el primer apartado. Y este fue firmado en 1965, por ende, desde el momento en que sale en el diario oficial acá en Chile, publicado que somos parte del convenio internacional y que nuestras leyes en el fondo tienen que ver con esto también, es que nosotros podemos exigir que se cumplan estos derechos y en el caso de que no, podemos recurrir a tribunales internacionales. No solo hay tribunales acá en Chile, nosotros podemos recurrir al Tribunal Panamericano, a la Corte Internacional de la Haya, hay un montón de instancias donde la gente puede recurrir si tiene un caso muy grave. Otro de estos convenios es el convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 1979. Paradójico, porque en Chile las mujeres hasta el año 2000, si no me equivoco, no podían divorciarse, todavía no pueden abortar, por ejemplo. Entonces hay un montón de contradicciones entre los países, porque los países quieren acceder a estas cosas para poder tener los beneficios, pero no los cumplen de la manera que lo deberían hacer. Ya. Nada es perfecto en el fondo, pero hay veces en que en un exceso en el fondo la vulneración del derecho mismo. Otro de estos es la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y denigrantes que se firma en 1984. Paradójico también porque el año 84 nosotros estábamos en dictadura. Entonces, habían centros de tortura y de detención hasta que funcionaron hasta en el fondo el año 89 y nosotros a la vez firmábamos un convenio, pero que era en el fondo completamente falso. Por otro lado está la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Tarde llegan los derechos de los niños, pero también estamos al debe en ese caso. ¿Por qué creen que nosotros estamos al debe con los derechos del niño? Acá en Chile, por lo menos. ¿Qué ¿No nos se le falta? ocurre algún caso que vulnere ¿Por los derechos del niño? por el Sename o no? ¿O no? Sí, súper ¿Sí? bien. Claro, súper bien. Ese es un caso donde se vulneran los derechos del niño, entonces no se cumple nuevamente con los acuerdos firmados, con los acuerdos establecidos. Y por último tenemos acá la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias. Nuevamente, aquí estamos al debe, ¿ya? Porque no hay protección sobre los trabajadores migratorios y sus familias. Se autoriza que aplicaciones como Rappi o Globo o Uber Eats, por ejemplo, no tengan derechos laborales sobre sus trabajadores. Entonces, nuevamente no tenemos un incumplimiento de la norma internacional a la cual apelamos y queremos como ser parte. Bueno, entonces aquí tenemos un caso que es de este año, de hecho, y que dice: el balance del Poder Judicial revela la explosiva alza. Detenciones ilegales subieron un 77,7% durante el estallido social. O sea, grave. ¿Qué dice? Por si no se alcanza a leer bien. De acuerdo al análisis elaborado por el Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Dirección de Estudios de Comunicaciones del Poder Judicial, en números totales hubo 1.928 declaraciones de ilegalidad en el periodo analizado, en contraposición a los 1.085 ilegalidades decretadas en el trimestre del año 2018. O sea, subieron más de 900 casos de detenciones ilegales.
En el primer grupo se presentaron 107 querellas o denuncias por abusos contra particulares, 819 denuncias o querellas por apremios ilegítimos cometidos por funcionarios públicos, es decir, que los funcionarios públicos excedieron sus capacidades o sus, ¿cómo decirlo?, sus funciones, por decirlo así. 168 denuncias o querellas por torturas cometidas por funcionarios públicos, 21 denuncias o querellas por apremios ilegítimos con abusos sexuales, y 12 denuncias o querellas por crímenes de lesa humanidad, entre otras. En el segundo grupo hubo 504 denuncias por delitos ligados a la Ley de Seguridad del Estado, 3.782 denuncias por desórdenes públicos, 292 por incendio, 1.046 por maltrato de obra a carabineros, 3.071 por receptación y 4.299 por robo en lugar no habitado. Es decir, tenemos un grupo que está denunciando, ¿cierto?, que las detenciones que recibieron o los tratos que recibieron estando detenidos no corresponden, y tenemos otro grupo que está siendo denunciado por crímenes que aseguran no cometieron, ¿ya? Para que vayamos entendiendo. Entonces, como esto es el Poder Judicial y la justicia usa conceptos raros, vayamos aquí sacando algunos conceptos que nosotros decimos, quizás si con este concepto yo voy entendiendo la idea. Voy a devolverla para que puedan ver. ¿Hay algún concepto aquí que ustedes digan, ese concepto es importante para entender esta noticia o este caso? Porque usa hartos conceptos raros de repente. ¿Cuál concepto a ustedes les llama la atención ahí que digan como, no, en realidad esto no lo entiendo bien, o gracias a este concepto yo sé que aquí hay una situación media extraña? ¿Hay alguno que les llame la atención? A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que diga todo el rato querellas o denuncias. Es decir, como que personas que fueron tomadas detenidas, ¿cierto?, están reclamando que básicamente su detención no está justificada, no estaban cometiendo el crimen que supuestamente los llevó a la detención, o están denunciando que durante la detención hubo un problema. Y ahí, por ejemplo, tenemos algo que a mí me llama muchísimo la atención, que hay 21 denuncias por abuso sexual. Imagínense lo que implica eso. Es decir, por ejemplo, a mí me llevaron detenida porque me pillaron haciendo desorden en la calle, y una vez estando detenida, me cometieron un abuso sexual en contra de mí. O sea, imagínense lo que implica eso, la vulneración al derecho humano. Humano. Exacto, ¿cierto? O, por ejemplo, no sé si se acuerdan hace un tiempo atrás también, que fue en el mismo periodo del estallido social, que quedó ahí como la noticia, que luego, no sé si se habrá comprobado finalmente, que la estación Baquedano del metro se usó como centro de tortura, Así por es, ejemplo. es verdad. Entonces, ahí hay cosas que uno dice, bueno, te llevan detenido por una razón, pero de repente esa razón no está justificada, ¿cierto? No es la correcta, y además, por estar detenido, hay un abuso de por medio. Entonces, hay hartas cosas ahí que hay que analizar. Pero primero, ¿por qué, de acuerdo a esta noticia que estábamos viendo, por qué habrá aumentado tanto las detenciones ilegales durante el estallido social en comparación al 2018? Porque acuérdense que decía al principio de la noticia que aumentó en 900 casos las detenciones ilegales. ¿Por qué habrá sido así? ¿Qué se les ocurre? Porque cuando recién comenzaba el estallido, cuando comenzaron a marchar los estudiantes, el gobierno salió diciendo que no nos vamos a permitir que vengan a hacer desmanes, porque él pensaba, lo veía todo como es que tenía la palabra él, como delincuencia, sí, él siempre ha tratado de esa forma, como que él para todas las protestas eran como delincuencias. Entonces les dio como el poder a los policías, como que le dio más poder para que si veía a alguien protestando, que lo llevaran detenido. Exacto. Entonces al final Por como eso que... en el principio aumentaron mucho. Muy bien. Muy buen punto. Sí. Y acuérdense que además estábamos en un contexto en donde estar en la calle básicamente era exponerse. Entonces quizá uno iba a una manifestación con la familia, por ejemplo. Yo me acuerdo que más de alguna vez vi a una familia así como con coches con guagua, así como esta idea que veíamos en el principio en el video, ¿cierto? Que era esta idea como de la esperanza, de
de salir como a reclamar un poco la dignidad, pero al final estar en la calle era correr un riesgo de que podía ser considerado un peligro, ¿cierto? O que podía ser considerado como que tú estabas incitando la violencia o el desorden. Entonces, por eso también, como bien decía el Teo, es que aumentó con tanta rapidez, porque estar en la calle era como sinónimo de un posible desorden en ese sentido. ¿Qué pasa entonces con los derechos humanos de estas personas detenidas? Que veíamos recién. Vulnerada. ¿Vulnerados? ¿En qué sentido vulnerados? ¿Por qué están vulnerados estos derechos humanos? La noticia que, por ejemplo, si ellos eran detenidos por algo y no era especificado, o a veces había mujeres violadas o hombres violados o maltratados en la misma cárcel, o sea, no había derecho humano ahí con las personas detenidas. Exactamente. Y recuerden que si bien hay personas detenidas que por la cantidad de años que tienen de una condena, pierden su condición de ciudadanía, pero no pierden su condición de humano, porque como tal decía la profe Yaraví, los derechos humanos duran toda la vida. Uno no puede renunciar a eso, o sea, uno puede estar detenido 50 años, cadena perpetua, pero tú sigues siendo humano y por lo tanto sigues teniendo derechos, para que lo entendamos así. Y hay otro punto, perdón, permiso, profesora. Mira. Hay otro punto muy importante que, por ejemplo, si se sale un grupo a manifestar, lo primero que hacen el carro de carabineros, no sé cómo llama ese... El guanaco. Guanaco. El guanaco. Comienzan a expandir gas lacrimógeno, que eso debería de, no sé, debe ser prohibido porque esa es una violación. Ellos no piensan que en el sector donde tiran eso, supuestamente ellos tiran a los manifestantes, pero alrededor hay personas que viven, hay niños, hay personas adultas, y eso no piensan, y esa es una vulneración súper extrema. Exacto. ¿Y la salud? Nosotros tenemos derecho a la salud, imagínate, Sí. y de pronto están tirando esos gases. El mismo profe Vicente que vive cerca ahí de la Plaza de la Dignidad, y que más de alguna vez le ha tocado tener que estar ahí metido en situaciones que no, nada que ver, pero como vive cerca, ha tenido que aguantar situaciones. De hecho, como tengo por un vecino que falleció porque su casa tenía mucho lacrimógena, él tenía fibrosis pulmonar, estaba conectado a oxígeno y... No te puedo creer. Mira. Eso también eso es una vulneración extrema. Claro, lo que pasó con la quema del cine, ¿cuál fue el que se quemó que está bien? El Arte Alameda. El Cine Arte Alameda se quemó por producto de la caída de las bombas lacrimógenas en el techo del cine, eso está comprobado. Y resulta que fue justamente por la acción indiscriminada de carabineros de tratar de reprimir, ¿no es cierto?, a las personas que se estaban manifestando, generaron este incendio y destruyeron un patrimonio cultural de la ciudad de Santiago. Entonces, ahí hay otro ejemplo de situaciones que sobrepasan, digamos, ya el actuar de carabineros en muchas ocasiones. Y aparte que uno sale a protestar y aunque no esté haciendo nada, le tiran igual, ¿no? Y por verte parado ahí te tiran. Sí, es muy... Y ahí el derecho a la protesta, a la manifestación. Claro, no, se lo pasan. Sí, ¿viste? Entonces igual hay un tema ahí. Y tal como veíamos hace un rato, hay convenciones internacionales, está en la Constitución, o sea, está ahí, legal, pero hay algo por lo que no se está cumpliendo, y eso es un problema. La última pregunta la voy a dejar para el último, yo creo, para que podamos cerrar bien, porque esa pregunta está como reflexiva. Sí. Ahí estamos en la hora. Se pasó súper rápido. Volando. ¿El Vicente? Democracia, Constitución y Derechos Humanos. Vicente, aló Vicente, profesor Vicente. Pensé que le hablaban al estudiante. Están hablando a él. Ya. Bueno, aquí vemos en la diapositiva democracia, constitución y derechos humanos. Estas son tres cosas que ya hemos visto y que tenemos que tener bien grabadas. Acuérdense que las tres clases que llevamos, dos clases. Tres. Esta es la tercera. Las tres clases que llevamos, las clases todas han girado en torno a la democracia, la constitución y los derechos humanos. Tenemos que saber pensar también que sin democracia no se puede garantizar en el fondo como la posibilidad de que todos nosotros tengamos incidencia en las decisiones que se toman. Eso significa las decisiones que se toman sobre la gente que ejerce el poder
puede ser ya físico como carabinero, o puede ser la gente que está en cargo de representación también, ¿ya? Entonces nosotros tenemos el derecho y el deber de elegir a esas personas. Mientras se puedan asegurar más y más profunda en la democracia. Bueno, como sabemos, mientras más nosotros podemos participar en la toma de decisiones, yo creo que también la democracia se va profundizando. No sé cómo se imaginan usted una democracia sin que nosotros participemos en el fondo en la toma de decisiones, eso es súper importante. Un poco difícil, no se llama democracia cuando el gobernante va y se sienta ahí y dice lo que quiere. ¿Ya? Esa es por decreto, ¿no? Le dicen cuando firma algo. Claro, cuando el gobernante firma algo saca un decreto, pero cuando el gobernante es elegido por votación, en el fondo es un gobernante democrático. Pero el gobernante no puede ir y decir, ¿saben que yo me voy a quedar 10 años en el poder? Lo sé. No. Claro. Ahí dejamos de estar en una democracia. Eso es lo que ya pasó antes. Y como sabemos, el artículo 21 dice que todas las personas tienen derecho de participar. O sea, todos tenemos derecho a, en el fondo, a poder participar en las elecciones y en los mecanismos de elección de representación. Pero ¿eso es tan así? Yo creo que esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué creen ustedes? Claro, porque el voto es voluntario más encima, se supone, entonces... Claro. Me quedé nulo con la pregunta, no la escuché bien, profesor. ¿Se acuerdan lo que dijo el profesor que vimos en la clase anterior, el video que yo le mostré? Que era súper fácil dar voto voluntario, dar libertad en el fondo de inscripción automática, pero no estamos invitando a la gente a votar. Entonces, ahí tampoco nosotros ejercemos completamente el derecho a participar, porque pese a que existe que nosotros estamos inscritos automáticamente y que el voto es voluntario, o sea, nosotros podemos pararnos e ir a votar de una, a nosotros no se nos cultiva un deber cívico de ir, en el fondo, participando de la democracia. La democracia y la participación y los derechos son algo que se va construyendo, que se cultiva con el tiempo, que no nace de un día para otro. Eso es lo complejo. Entonces nosotros no podemos ir a exigirle a gente que nunca le enseñamos sobre participar democráticamente en la sociedad, a que en el fondo participen de un día para otro. Y por eso también que es tan importante como todo lo que se viene en el proceso constituyente. Uno dice, hoy que igual queda agotador, por ejemplo, para los vocales de mesa, que se han repetido mucho, así como que les toque de nuevo en abril ir a elegir los constituyentes, que después al otro año votar para ver si elegimos o no la constitución, si nos vienen las parlamentarias, si nos vienen las presidencias, o sea, nos toca harto. Pero qué importante es poder ser parte de eso, po. Eso es lo relevante de todo esto. La pregunta que yo les hacía, en función de lo que dice la profesora ahora también, es que si ustedes creen que se respetan como tal el derecho a participar de las personas. No. Ya, mira, qué afirmativo de sí, no, seguro. Porque está bien que el voto no sea voluntario, pero entonces, ¿cómo somos buenos para exigir si no participamos? Claro. Pero hay veces en que el mismo Estado entorpece la posible participación de las personas. Hasta hace muy poco en Chile se empezó a implementar que fuese gratis el transporte público para ir a votar. Antes eso no pasaba. Antes uno tenía que pagar igual. Y cuando vieron que la gente empezó a no votar y que las elecciones eran poco representativas porque muy poca gente votaba, se empezaron a preocupar. Siendo que esas facilidades siempre deberían estar. Siempre se deben dar las facilidades de que la gente participe en la democracia. A continuación hay una imagen. Sí, ahí está. Sí, son solamente titulares, no vamos a ver la noticia completa, pero tiene mucha relación con lo que venía diciendo el profe recién. Por ejemplo, la primera noticia, que fue ahora hace una semanita atrás, que una mapuche, ¿cierto? Francisca Linconao, que fue bien famosa durante su tiempo, denuncia que ella no estaba habilitada para sufragar. O sea, cuando fue a votar el día de las elecciones, ¿cierto? El 25 de octubre, ella decía que no podía votar. Y uno pierde el derecho a voto cuando uno comete un delito, ¿cierto? Cuando uno, entre comillas, comete algún delito que sea grave, que tenga más de 3 años y un día, como se me fue la palabra. Como pena. ¿Te condena? Claro, como condena. Exacto. Y ella, en la base, ¿cierto? No ha recibido ninguna condena como delictual. O sea, no pudo votar. Primera noticia. Y tenemos otra noticia que es más reciente, que ocurrió hace una semana atrás, terrible, en donde el móvil, ¿cierto?, denuncia un crimen homofóbico, en donde un peluquero, ¿cierto?, un chico que era peluquero, fue asesinado en Colina luego de que
se supone que había ido como a una cita, esta es como cita ciega, entre comillas, con un chico, y él lo habría asesinado. Entonces, esto está pasando ahora. No es como una noticia vieja, esto es de la semana pasada, ¿ya? Entonces, ya que para que cerremos con esto, como con la reflexión. ¿Qué está pasando con los derechos humanos en estos casos? ¿Cuál es el problema aquí? Y a esto podríamos agregar a otra noticia más, la ola de femicidios que hemos tenido en nuestro país. Hasta el día de hoy llevamos prácticamente 35 femicidios en 40. un año. 40 llevamos ya, es demasiado. Y no solo, estos son los consumados, la cantidad de intentos de femicidio que hemos tenido. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con la sociedad que tiene este tipo de conductas con los pueblos originarios, con ¿no es cierto?, la gente del grupo LGBTI o con las mujeres? Que no nos estamos respetando entre nosotros mismos. Claramente. O sea, ahí hay un tema cultural también, y por eso también tiene relación tanto lo que decía el profe hace un rato, que no, es como no, pero derechos humanos para todos, pero no nos enseñan, no tenemos la cultura, ¿cierto?, para tener en cuenta eso. Qué bueno que esta generación nueva, sobre todo los niños de esta generación, ¿cierto?, son súper abiertos en ese sentido, como que están conviviendo de esa manera y lo naturalizan mucho, pero lamentablemente las generaciones más pasadas, ¿cierto?, tenemos todavía mucho esto como de la discriminación, como el indígena, el homosexual, la mujer, y por eso es que todavía está tan latente, ¿cierto? Y a raíz de lo mismo, para cerrar ahora sí con esa pregunta, ¿qué debemos incorporar entonces en la nueva Constitución para que se respeten los derechos humanos? Porque ya nos dimos cuenta que los derechos humanos estaban escritos en la Constitución todavía, hay convenios internacionales que están firmados, y aún así, la semana pasada, ¿cierto?, pasaron estas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos pedir a los constituyentes en este caso para que haya un efectivo respeto de los derechos humanos? ¿Qué creen ustedes? Yo pienso que deberían como ya el gobierno o los nuevos, los que van a votar, los que vayamos a votar en sus campañas, como que deberían como educarnos en ese sentido de los derechos humanos, pienso yo. Muy importante. Muy importante. Yo creo que debería de incorporar el Ministerio de Educación, incorporar una clase sobre educar a los niños desde muy temprano, irlos educando y saberlos que se vayan relacionando más como... Debería ser como una ley que se incorpore esa enseñanza. Sí, también es una buena estrategia. De hecho, lo bueno, entre comillas, que ahora vemos educación ciudadana. Sí, por ejemplo. Hay muchos niños que, claro, que fome porque historia, pero hay otros que de verdad que generan mucho interés. De hecho, muchos nos han preguntado, a mí me preguntaban antes, por ejemplo, me decían, profe, ¿pero qué va a pasar con la Constitución? ¿Por qué hay votaciones? Y como, ¿por qué yo no puedo votar, por ejemplo? A mí me gustaría votar. O sea, tenemos una generación que está como curiosa, que quiere hacer cosas porque se da cuenta que están pasando cosas, y eso es súper positivo, porque nos damos cuenta que se quieren involucrar. Entonces, claro, ahí tenemos que tener mucho ojo, como decíamos en un comienzo, que los constituyentes que vayan por nuestros distritos, ¿cierto?, estén buscando lo que yo también quiero. Tenemos que elegir bien, analizar bien a las personas que se van a candidatear, para que así nuestros intereses de verdad estén representados en la Constitución nueva. Y ahí nosotros también, quienes estamos presentes, tener mucha relación con los derechos humanos. Ya sabemos que hay un problema aquí, ¿cierto?, que no se está respetando, y que por lo tanto tenemos que buscar alguna estrategia para que funcione esto en serio, ¿cierto? Exacto. Yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante. Ya y estamos en la hora. Como siempre, apretados. Como siempre. Como siempre, justo. Les voy a compartir la guía al profesor Matías, y la voy a compartir yo por el grupo del curso también, para que la tengan ahí, y para que cualquier pregunta nos la manden durante la semana, para que ya puedan ir avanzando. La idea es que no lleguen como la próxima clase sin nada, sino que ya lleven algo ya, porque el plazo es leída, por lo menos que sepan lo que les vamos a estar consultando. Exacto. Y la próxima semana vamos a tener una primera parte relacionada con nuestros deberes ciudadanos, que es súper importante, y después de eso vamos a darle un vistazo a la consigna, al trabajo que tienen que hacer. Así que eso, estamos por hoy.
Muchas gracias, queridos, por asistir. Que Besitos. vaya muy bien en inglés. Que estén muy bien, sí, muy bien en Cuídense inglés y que tengan una excelente semana y fin de semana. Sí, Nos nos vemos. vemos en la Gracias, profe. última clase que nos La queda. última clase. ¡Qué terrible! Ya, besitos. Pero no nos olviden que nos sigan escribiendo. No, No, por supuesto. siempre. Chao. Chao. Ya, chao, buenas noches. Cuídense.